¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de En Consulta? Como todos los días viernes, arrancamos esta secuencia de 30 minutos en promedio, por supuesto que con la conducción del doctor Víctor Zamora, exministro de Salud. Doctor Zamora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Buenos días a toda nuestra audiencia en este programa número 24 de En Consulta. Y debemos empezar el día de hoy bastante preocupados por el anuncio que se ha hecho del primer caso de sarampión autóctono en el Perú. Después de 24 años se acaba de diagnosticar sarampión autóctono, es decir, que no viene contagiado de otro país. Se trata de una niña de 10 meses de edad que todavía no había sido vacunada porque según el calendario de vacunas la primera dosis contra el sarampión sea a los 12 meses. Esta niña presenta los síntomas, se le hacen los análisis correspondientes y es confirmado como un caso de sarampión después de 24 años. Esto obviamente es una muy mala noticia. Mala noticia por varias razones. El virus del sarampión es, antes que existiera la COVID, el virus del sarampión era considerado el virus más contagioso de todos los virus que afectaban al ser humano. En segundo lugar, porque se da en Lima metropolitana, en un lugar donde vive una tercera parte de la población del Perú, una de las ciudades más densamente pobladas de América Latina, y donde las condiciones de vida de la mayor parte de nuestra población condiciona a que la infección sea mucho más veloz. Un virus que ya es altamente contagioso, en las condiciones en las que vivimos, hace que se pueda propagar con mayor velocidad, como lo hizo la COVID. En tercer lugar, porque encuentra a esta ciudad débilmente protegida contra las vacunas. El año 2023, Lima metropolitana solamente alcanzó una cobertura de 55% de lo que debería ser la vacunación. Si hacemos el desmenuzado distrito por distrito, 2020, 2021, 2022, 2023, los porcentajes, por ejemplo, en Surco, donde está esta criatura de 10 meses, es bajísimo. Es muy bajo. De hecho, se calcula que la población de riesgo en Lima metropolitana es alrededor de los 300.000 niños que estarían sin protección frente a una infección altamente contagiosa y que eventualmente puede llevar a una enfermedad grave y a la muerte. Injustificada por ningún punto de vista porque se tiene una vacuna potente, efectiva, segura y disponible en nuestros establecimientos de salud. Uno dice, si esto pasa en Lima, lo que está pasando en las regiones. Bueno, contrariamente hay regiones que tienen mucha mejor protegida a su población infantil. Lo que pasa es que en Lima no solamente la baja cobertura vacunal, sino la altísima concentración de población pone en riesgo a Lima metropolitana, pone en riesgo al Perú y pone en riesgo a las Américas. Es un problema de carácter local en Surco, pero de dimensiones internacionales. Ahora, podríamos hablar de responsabilidades porque la responsabilidad, pienso yo, mayor recae en el gobierno y particularmente en el ministro de Salud de turno. Bueno, las responsabilidades son acumulativas debido a que no solamente es el año 2023 que hay baja cobertura. Hay baja cobertura ya desde hace algunos años que se ha venido perdiendo la fuerza del programa regular, pero eso no reduce la responsabilidad del titular del sector que, sabiendo lo que heredaba en términos de cobertura vacunal, debió priorizar las actividades de protección de nuestra infancia y revertir la situación que encuentra. Entonces, él puede decir, bueno, yo heredé esta situación, el sarampión es un problema mundial. Esos son explicaciones, pero más no justificaciones de que como gobierno de la señora Boluarte, esto debió ser una prioridad. No solamente del ministro Vázquez, de la presidenta de la... Más bien da la impresión, sin ánimo de ser irónico, que, caray, parece que fuera una política de Estado no vacunar. Bueno, no quiero atreverme a hacer una afirmación de tal calibre, pero sin embargo, la demora en este momento de tomar una decisión, ya han pasado 24 horas del anuncio. Yo hubiese esperado que el señor ministro de Salud haga el anuncio personalmente
y haga una coordinación de altísimo nivel con el Consejo de Ministros, con la Presidenta de la República, para declarar la emergencia nacional en relación con este tema. Porque sí lo amerita. El hecho de que 300.000 niños en Lima Metropolitana y 1 millón de niños en todo el país se encuentren en riesgo de una enfermedad tan devastadora como el sarampión, no puede llevar a la indolencia, a la demora en tomar decisiones. Y una de ellas es declarar emergencia. No puede tomarse como justificación la política. Es decir, sería un error asumir que tenemos responsabilidad o que no hemos hecho nuestra tarea. No. En este momento tenemos un problema, señor ministro de Salud. Usted tiene la responsabilidad como profesional de la salud y como ministro de Estado de la cartera de salud, convencer al Ejecutivo, especialmente a la Presidenta, de declarar en emergencia, lo que le facilitará la convocatoria de una movilización nacional por la infancia en el Perú. ¿Y el dengue es otro problema? Bueno, el dengue, ni qué decirlo. Ya el ministro había sido reticente en declarar la emergencia para el dengue debido a que no estaban dadas las condiciones. Las emergencias se declaran para evitar las emergencias, no para atacar cuando estas ya están en su hora. Como bombero. Como bombero, efectivamente. Y los números, lamentablemente, hacen que el ministro quede en mal pie. A la 6ª semana, el dengue ya tiene 18.000 casos notificados, más casi estamos llegando al doble de casos del año pasado para esta misma época. A propósito de eso, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Doctor Zamora, usted corregirá pues si el foco está errado. El foco en Twitter dice: documento interno del Viceministerio de Salud Pública pronostica que para junio habrá 192.306 casos de dengue en el país. 5.400% más de lo que aseguró esta semana el ministro de Salud. Sí, yo quiero, tomar ese documento con pinzas. Lo que hace el equipo de asesores al ministro es presentarle los escenarios. En el peor de los escenarios, dice el documento, podríamos llegar a una situación explosiva mucho mayor que la anterior. Aunque el escenario es posible, puede que no sea probable, lo que le está diciendo la autoridad es: espera que sea lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y dentro de la preparación para lo peor, lo que se había sugerido al ministro de Salud es que declarase la emergencia en esas zonas nuevamente para tratar de revertir lo que ahora estamos viviendo. El ministro de Salud, lamentablemente, como otros ministros, ha preferido tomarse las fotos fumigando, cuando sabemos todos los que hacemos salud pública que fumigar es un signo ya tardío y de derrota, porque estamos combatiendo al adulto cuando debió trabajarse para evitar que eso suceda. Es cierto que es un fenómeno internacional, es cierto que el calentamiento global está haciendo favorable para el mosquito y para esta enfermedad, pero conociendo que estas situaciones se iban a producir, la preparación y la respuesta debieron ser mejores de las que estamos viviendo el día de hoy, en donde el dengue ya nos ha barrido nuevamente como el año anterior, y espero que esta situación no se prolongue en el tiempo. Muy bien. Doctor Zamora, nos dicen que ya estamos contactados con Argentina, así que nos vamos un ratito a la pausa, ¿le parece? Claro, claro que sí. Regresamos en unos momentos aquí en Consulta. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar.
Muy bien, estamos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en nuestro espacio En Consulta y amables televidentes, recuerden que este programa, este espacio de salud pública, llega a ustedes gracias a una presentación de la Asociación Acción Internacional para la Salud. Construyamos una sociedad saludable con un sistema de atención sanitaria universal y de calidad. Vamos de inmediato con el doctor Víctor Zamora. Bueno, este es, Rodolfo, el tercer o cuarto programa que a lo largo del nacimiento del mismo, de En Consulta, tratamos el tema de la salud internacional, específicamente el tratado pandémico. Algo que puede parecer ciencia ficción, que puede ser un tema tan aburrido, en realidad es un tema que toca la vida cotidiana de todos nosotros, como lo hemos visto en la COVID-19. Para entender mejor el tema y para ver cómo se está haciendo la dinámica para llegar a firmar un tratado que sea beneficioso para los pueblos, hemos invitado a una experta, anteriormente unos expertos nacionales, y hoy día hemos invitado a Natalia Echegoyenberry. Ella es abogada con una maestría en salud pública y una activa lideresa del movimiento de salud del sur global. Justamente Natalia ha escrito y ha participado en varios foros para advertir cómo está el devenir del tratado pandémico. A ella le damos la bienvenida en el programa, ella se conecta con nosotros desde Argentina. Natalia, muy buenos días. Hola Víctor, muy buenos días. Hola Rodolfo también, y toda la audiencia que está escuchando. Gracias por hacer un lugar para hablar de este tema. Estaba escuchando también hace un ratito cuando hablabas del problema del sarampión también en tu país y pensaba justamente cómo Latinoamérica estamos con esto que denominamos necropolíticas sanitarias, ¿no? Sobre todo porque se generan de manera sistemática las condiciones de desprotección de la población. Entonces llega un momento que hay un brote, ya sea de dengue, de sarampión, y ahí es cuando se agrava, ¿no? Como nos pasó también con la pandemia, no se generaron las condiciones de protección de la población y por eso lo tuvimos que pagar con muchas muertes. Así que espero que empecemos a hacer mejor la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Desde los distintos lugares. Sí, Natalia, acá lo que tenemos que resaltar es que es tu tarea como directora del Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática desde la Argentina y tu participación en observar cómo está la evolución del tratado pandémico. Brevemente ubícanos en el tiempo y en el espacio y cuál es nuestra posición como América Latina y cuáles son las ventajas y riesgos que estamos enfrentando en este momento, prontos a llegar al día final de la firma del supuesto tratado. Sí, estamos en esta instancia un poco como para poner en contexto también qué es en sí la discusión que se está dando. En este momento hay dos procesos paralelos. Por un lado está la discusión sobre la enmienda al Reglamento Sanitario Internacional y por otra también tenemos lo que es la discusión del Tratado de Pandemias. En este momento se están haciendo distintas reuniones. Ahora el día lunes hay también una reunión para discutir en el marco del órgano de negociación intergubernamental, lo que se llama el INB, ya va a ser el 8. Se está discutiendo la posibilidad de llegar a un documento lo mejor posible para ser presentado en la Asamblea Mundial de la Salud, la 77 ya Asamblea Mundial de la Salud, en el mes de mayo de este año. La idea es llegar con un documento lo mejor posible, pero es un documento que tanto lo que es el producto como el proceso, los países de Latinoamérica y en general los países del sur global han tenido desigualdades en la negociación, ¿no? Desigualdades, y tampoco Latinoamérica, y este creo que es el gran problema, no tiene una postura uniforme, porque si no podría negociar en mejores condiciones tanto las reglas de discusión como una participación
más fuerte en las cláusulas del convenio, Natalia. ¿no? Estamos hablando de un documento que puede ser vinculante para los países del sur. Natalia, ¿y por qué estamos llegando como América Latina, después de haber vivido lo que hemos vivido en la pandemia, donde en un momento determinado fuimos el foco, el centro del golpe de la COVID-19 en términos de contagios y muertes? ¿Por qué estamos llegando tan, no sé si la palabra es divididos, poco o débilmente a estas negociaciones? ¿Es una falta de liderazgo regional de algún país o de alguna institución, la OPS? No sé cuál es tu diagnóstico. Bueno, es que en realidad se está tratando el instrumento jurídico como si fuese solamente una discusión técnica, cuando en realidad es ideológica, política y sobre todo económica. Realmente los actores económicos están marcando la agenda sanitaria y sufrimos, digamos, los países del sur justamente medidas totalmente regresivas en términos de derechos humanos, en términos de cómo todas estas medidas neoliberales aplicadas al sector salud, educación, trabajo, generaron unas condiciones desiguales también en la negociación de este tratado, ¿no? Y eso se refleja en toda la discusión. El tratado en sí tiene buenas intenciones, tiene avances significativos, por ejemplo, se reconocen los derechos humanos, que no es menor, donde tenemos también gobiernos que están negando los derechos humanos, así que eso esté en el cuerpo del documento es importante. Pero cuando entramos a pensar qué pasa con el régimen de propiedad intelectual sobre tecnologías sanitarias, vacunas, insumos críticos, ahí ya la discusión se tensiona y claramente los países del norte van marcando la dirección y ahí se endurecen las negociaciones. Posiblemente sea un documento, Pedro ha dicho que hay toda una conspiración y hay desinformación en relación al tratado, que si hubiésemos tenido este tratado no hubiésemos llegado a la situación de pandemia, pero lo cierto es que antes de esto también teníamos un reglamento sanitario internacional que tiene casi una historia de más de 100 años y sin embargo no hubo solidaridad internacional, no hubo cooperación internacional en el alcance y en la extensión que la necesitábamos los países del sur global, ¿no? Natalia. Y sobre todo por el eje de las patentes, ¿no? Sí, correcto. Hay ejes de carácter comercial, económico, muy poderosos intereses que se están discutiendo, que tendrían relevancia para este tratado. Y entrando ya a la fase final de esta entrevista, a la cual te agradezco nuevamente, ¿cuál es tu recomendación en el caso nuestro, de Perú o de América Latina? Porque este programa va a ser difundido por nuestros amigos de Acción Internacional por la Salud en todas las Américas. ¿Qué es lo que recomiendas tú en esta fase final? Bueno, es importante, hay algunos puntos que no están ni siquiera tratados, por ejemplo, qué es lo que pasa con bloqueos comerciales, qué es lo que pasa en situación de guerra, qué pasa en un escenario también de cambio climático futuro, cómo pensar, digamos, una nueva arquitectura jurídica internacional que nos sirva para los países del sur, cómo pensar un multilateralismo también con un enfoque más social, más en los derechos humanos, cómo poder generar nuevas alianzas y qué otros organismos tendríamos que pensar desde el sur, ¿no? No hay, por ejemplo, no hay un foco en el tratado actualmente en la responsabilidad del sector privado, no hay un foco en lo que es la captura corporativa de las grandes farmas sobre los estados, ¿no? Y en ese sentido, los estados del sur estamos en desigualdad en relación al sector privado que va marcando la agenda. Tampoco hay consideraciones de la debida diligencia estatal. ¿Qué pasa con, en un contexto de pandemia, qué pasa con los refugiados ambientales y pandémicos, con la situación de fuerza laboral y de migración forzada también en contextos de pandemia, pero también en cuáles son las condiciones antes, durante y después de un tratado? Entonces, ahí es muy importante, digamos, pensar
que tratar a todo lo que es tecnologías sanitarias, vacunas, insumos críticos como bienes públicos mundiales y pensar también cuál sería el rol de los organismos internacionales en la defensa y protección, ¿no? En ese sentido, yo siempre recomiendo lo que es la observación número 17 de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en la que dice que, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual, y eso para mí tendría que estar en el tratado, no son, los derechos de propiedad intelectual no son derechos humanos, sino que son un producto social y que tienen que cumplir una función social. Y esa función se puede, digamos, regular técnicamente de muchas maneras, pero sobre todo tiene que haber voluntad política de querer abordar integrando el tratado. Y a mí me parece gravísimo. Cualquiera, digamos, que hace gestión, que trabaja, sabe que uno parte de un diagnóstico. Y acá nunca se visibilizaron cuáles son los diagnósticos y por lo tanto las propuestas no responden al diagnóstico. Porque si queremos incrementar la cooperación internacional no es por este camino. Si queremos regular, limitar los derechos de propiedad intelectual, el monopolio de patentes, no es el camino que estamos utilizando ¿no? Mismo al sector privado, no tener rendición de cuentas de los organismos intergubernamentales, responsabilidad empresarial del sector privado, es desconocer la desigualdad que tuvimos para negociar con las vacunas desde los países, ¿no? Nos imponían el precio, nos imponían las condiciones. Entonces es importante pensar y tener un diagnóstico, cuál es la evaluación. No hay un informe técnico que evalúe qué es lo que pasó durante la pandemia, qué pasó a nivel Organización Mundial de la Salud, qué pasó con la comunidad internacional, qué pasó en nuestros países. ¿Estaba bien o mal la propuesta técnica de capacidades estatales que exigía, digamos, o que pedía la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud? Venía proponiendo, en el marco del reglamento sanitario, que los estados tenían que fortalecer ciertas capacidades estatales. Entonces, o los estados mintieron en relación a esas capacidades estatales, o esa matriz técnica no servía, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar, tenemos que hacer evaluación de políticas públicas, de qué es lo que hicieron los estados, qué es lo que hizo la comunidad internacional, y a partir de esa evaluación, hacerlo. Muy bien. Nosotros utilizamos, digamos, como para referirnos al tratado, que las 4A del tratado, ¿no? Que es ahistórico, ambivalente, atemporal y acrítico. Se esconde el carácter eminentemente político que tiene este tratado. Listo. Natalia. No es solamente un documento técnico. Natalia, el tiempo nos ha ganado, pero interesante e importantísimo lo que usted nos dice. Yo puedo concluir que el panorama es sombrío. No por usted, sino sombrío porque usted está diciendo con crudeza lo que nos está pasando frente a vicisitudes tremendas como las pandemias. Ha sido muy amable, Natalia. Muchísimas gracias por generar este espacio, y realmente también algo que le sucede al tratado y al reglamento es que no son conocidos por aquellos, como dijo el doctor Zamora, que sufren y que tanto el personal de salud como las mismas comunidades y grupos vulnerabilizados no se conoce el proceso, no se conoce el resultado y hay muy poca participación social en estos procesos. Así que celebro estos espacios. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, muy amable. Gracias, Natalia. Nos vamos. Sí, muchísimas gracias nuevamente a Nativa por este espacio y a ti renovados agradecimientos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Un abrazo.